call is now being recorded. Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más, y esta vez tengo el gusto de presentarles a una gran amiga que conocí en la Facultad de Filosofía y Letras, que ella estudió literatura, que es Teresa Noyola. Hola, Tere, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola a todas y a todos. Bien, gracias por la invitación. Pues muchas gracias por aceptar. Yo sé que no habíamos podido por diferentes circunstancias, pero tu presencia es muy agradable y quiero que nos compartas cuál ha sido tu experiencia con la literatura. Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿por qué estudiar literatura? Ok. ¿Por qué estudiar literatura? Bueno, obviamente voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Y para mí lo que ha significado la literatura. Y durante toda la carrera tal vez no lo entendí, hasta apenas que ya estoy más metida en mis temas. Pero yo creo que una respuesta adecuada sería porque es como introducirse al universo de los sentidos humanos, ¿no? Es meterte mentalmente, físicamente, en todo sentido, a esa gran biblioteca de sentidos y de significados, de juegos de lenguaje, ¿no? Que todos los seres humanos que han escrito algo han dejado, ¿no? Entonces, me parece que ahí radica el interés en la literatura, ¿no? Que no hay nada más humano que la lengua, y por lo tanto no hay nada más cercano para mí, porque claro, ¿no? Obvio hablo desde mi experiencia, no hay nada más cercano para mí a lo esencial, ¿no? De lo que somos. Pero bueno, obviamente hay muchísima literatura, muchísimas corrientes literarias, muchísimos autores y autoras, entonces claro, también depende de qué literatura estemos hablando, ¿no? Pero en particular yo lo recomendaría estudiarlo, recomendaría para la gente que le interesa ahondar en el sentido, en las palabras, en los juegos del lenguaje, gente que esté pensando en combinaciones de palabras, o sea, que en su día a día el lenguaje, la lengua esté muy presente, ¿no? Que cuando, no sé, un amigo o una amiga diga algo extraño, tú te quedes así como, ¿por qué dijo eso, no? O sea, ¿cómo es que decimos lo que decimos? ¿Por qué escribimos lo que escribimos, no? Es como, para mí también ha sido como ver el código de la Matrix, ¿no? El poder estudiar esto, ya sea tanto en la literatura como en la forma de hablar de la gente que tengo alrededor, ¿no? Porque obviamente no solo al estudiar las letras, no solo te vuelves estudioso de los libros, ¿no? Te vuelves estudioso de toda forma de habla. Entonces es una carrera muy rica en ese sentido. Uh-huh. Y con esto que a mí me gustó mucho que dijeras esto de la Matrix, ¿no? Como que vivimos en una Matrix. Claro que hay un antes y un después cuando estudias, ¿no? O sea, tenemos una percepción de la realidad social y cuando nos adentramos al estudio y conforme vamos estudiando, terminando nuestra carrera universitaria, pues nuestra percepción es totalmente distinta y en muchos casos cambia. En tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue descubrir esa Matrix que tú dices? O sea, ¿cuál era cuando tú tenías 18 años, 19 años, entraste a la licenciatura y ahora que ya saliste, que ya ha pasado varios años, que tú dices, wow, o sea, nunca me hubiera dado cuenta de esto si no hubiera estudiado literatura? ¿Cuál es tu percepción de la realidad social ahora? Yo creo que poco a poco me fui obsesionando, ¿no? Con las maneras en las que decimos las cosas, y a eso me refería con la Matrix. Al escuchar a alguien hablar, tú puedes descifrar muchas cuestiones sociales de esta persona, ¿no? Históricas, de personalidad, o sea, hay mucho que escondemos, y más bien que no escondemos, en la forma en la que hablamos y obviamente en la que escribimos, ¿no? Entonces, la manera en la que me ha ayudado a entender la realidad social ha sido precisamente porque el lenguaje, la lengua, es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, toda producción literaria, así como toda locución
de la voz lleva detrás toda una historia de esa persona, sí, pero también de la sociedad y de la cultura y de todo lo que somos los seres humanos, ¿no? O sea, una confluencia de ideologías, de aprendizajes, de tiempos, de experiencias, ¿no? Todo eso está en cada producción literaria que leamos, ¿no? O sea, todas las autoras y autores tienen detrás eso, como todos los seres humanos, ¿no? O sea, al final es algo muy, muy humano. Y con esta producción literaria que tú nos estás diciendo, yo tengo una duda, porque yo no entiendo por qué no estudié literatura, pero ¿cómo se determina que una producción literaria es mejor que otra, ¿no? Porque siempre hablamos de los clásicos y decimos, estos sí son buenos y estos no lo son. O sea, ¿cómo lo determina? ¿Cuál es el canon? O sea, ¿tú cómo lo aprendiste? ¿Eso es algo libre o te lo impone? Como muchas veces lo hemos visto sin querer o queriendo, pues la academia, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo se determina que un género literario es genial o no lo es? Yo siento que dentro de cada momento histórico hay como un espíritu de la época, ¿no? Entonces, las voces que han permanecido es porque han sabido, desde mi perspectiva, traducir bien ese espíritu de la época. Pero también creo que, bueno, he aprendido que en la literatura, como en muchísimas disciplinas más, quienes deciden el canon son las personas que tienen el poder para decidir cómo quieren que sea el canon, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX aquí en México, el canon era escribir sobre temas nacionalistas, sobre temas románticos que enaltecieran lo increíble que era ser mexicano. ¿Por qué? Porque les surgía crear una identidad mexicana, les urgía que la gente se sintiera una con los demás, o sea, esa era la necesidad social, ¿no? Muchos intentaron hacerlo a través de la literatura, pero en un país que en esa época era en su mayoría analfabeta, pues no fue como la mejor herramienta, ¿no? Sin embargo, nos dejan esos antecedentes a nosotros, a todas las personas que vinimos después, para entender cómo se intentaba configurar esa identidad a partir de la palabra, ¿no? Y ese era el canon. Era, por otro lado, también, por ejemplo, fue el momento histórico mundial donde a las mujeres se les permitió un poquito más introducirse a la escritura. ¿Por qué? Bueno, más bien a la publicación, porque de que escribían, a las publicaciones. Porque como estaba toda esta cuestión del romanticismo, al menos aquí en América, era como de, pues las mujeres son naturalmente sensibles y ellas están conectadas con lo más sublime y, ¿sabes? Esta misma idea romántica de la mujer fue lo que permitió que muchos hombres decidieran publicarlas, ¿no? Porque decían, a huevo, ¿quieres hablar sobre lo increíble que es ser madre? Escribe un poema y te lo publicamos, ¿no? O sea, era un momento de apertura en ese sentido. Pero así son los cánones, o sea, los decide la gente que los impone. Casi siempre en la literatura, pues el canon ha sido masculino, no hay que decirlo. Hasta muy recientemente se ha como, más bien ya no se habla tanto de cánones, ¿no? Y bueno, creo que podemos ahondar más adelante en esto. Sí, de hecho te quería preguntar sobre eso, sobre cuál es el papel de la mujer en la literatura, porque veo que estás muy enfocada en eso, he visto que has participado y que vas a participar en diálogos en charlas sobre eso. Y yo te lo digo por experiencia. Yo cuando entré a la facultad, que estudiamos en la misma facultad, yo no sabía quién era Elena Garro, o sea, es una verdad. Yo no sabía, pero desde niño, desde que yo era niño, sí supe quién era Octavio Paz, quién fue su esposo. Entonces, cuando yo entro a la facultad, veo que hay un auditorio que se llama Elena Garro, pero no sabía absolutamente nada de Elena Garro. Y también fue una pericia mía el no investigar quién era. ¿Y tú cómo ves esta parte? O sea, si realmente se hace de lado a la mujer, no se leen los libros, la producción
literaria que hace una mujer o tú cómo lo percibes. Actualmente las Sí, cosas han sí, cambiado sí, sí, mucho, sí, sí, sí. pero digamos que de los años 60 del siglo pasado hacia atrás, la literatura era eminentemente masculina y esas eran las voces que querían escuchar los otros hombres que leían, ¿no? O sea, a mí misma en la facultad llegué a encontrarme con compañeros de literatura que me decían, no, no, a mí no me gusta leer mujeres porque solo hablan de su vagina, ¿no? Y yo así como de, ah, pues órale, ¿no? En ese momento yo no tenía las herramientas para rebatir eso, ese argumento, pero hoy lo que le diría es que, bueno, si hablan de su vagina es porque quizás necesitan reapropiarse de su cuerpo, ¿no? A través de las palabras, ¿no? En un sistema en el que expropia los cuerpos de las mujeres, ¿no? Esa es una. Y otra diría, no es cierto. La literatura femenina tiene muchísima variedad de temas, ¿no? Y actualmente las escritoras, de hecho se habla de que el nuevo boom latinoamericano es el boom de las mujeres, porque están escribiendo sobre la realidad social, sobre temas de ciencia ficción, sobre temas de terror, o sea, ya hay una apertura no solo en las mentes de las personas, sino en el mercado, lo cual hoy en día es muy importante, ¿no? O sea, también es lo que tiene que ver con la pregunta anterior del canon, ¿no? O sea, también, ¿qué decide el canon? Pues o sea, sí, el Sí, sí. mercado, ¿no? Y ahorita se ha visto en los últimos años que la producción literaria de mujeres jóvenes entre 40, 60 años, digo jóvenes, este, está teniendo muchísimo éxito, ¿no? Y no solo entre mujeres, también entre compañeros hombres, ¿no? Y entonces está habiendo una verdadera oportunidad, ¿no? Para tal vez ya tirar los cánones, ¿no? O sea, para de alguna manera decir, güey, no porque eso no se apegue a lo que tú dices que es literatura, no quiere decir que no sea literatura, ¿no? Y dos, aceptar dentro de la universalidad, supuesta universalidad del hombre, aceptar la voz femenina, ¿no? Y no como una otredad, sino como una forma de que tú, Edgar, digas, oye, yo también tengo elementos de feminidad en mí, ¿no? Y eso no me hace menos hombre ni nada, ¿no? Simplemente las experiencias que, por ejemplo, yo pudiera escribir, no sé, en algún libro, tal vez tú también las has vivido, no porque seas vato, bueno, no porque seas hombre, quiere decir que no las has vivido, ¿no? Entonces, de alguna manera es aceptar también esa voz femenina dentro de ustedes, dentro de cada hombre que lea a una mujer, ¿no? Poder identificarse con eso. Obviamente hay cosas que tal vez no podríamos entender el uno del otro, ¿no? Por cuestiones biológicas, físicas, pero acercarnos a ese mundo, yo siento, o sea, ese mundo ajeno, entre comillas, yo siento que nos puede ayudar a entender que somos más iguales que diferentes, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, bueno, esa Sí, sería la... sí. De hecho, ya habíamos platicado, ya hace muchos años, platicamos varias veces sobre estos temas y comparto tu punto, o sea, la primera igualdad que tiene todo el ser humano es la diferencia, entonces de ahí parte. Y tú hablabas de oportunidades y bajo esta palabra que tú dices oportunidades, ¿cómo es el campo laboral? Y lo digo porque en nuestras carreras nos han dicho que nos vamos a morir de hambre, ¿no? Entonces, muchos compañeros que he entrevistado de diferentes disciplinas, pues me han dicho que sus puntos de vista sobre eso. ¿Y cuál es tu punto de vista sobre ese estigma de que te vas a morir de hambre si estudias literatura? Porque yo me imagino que hay personas cercanas a ti, no necesariamente la familia, que en ocasiones sí es, pero que te dice, te vas a morir de hambre, que no sé qué, y ese tipo de situaciones. ¿Cómo es el campo laboral y cómo has sobrellevado esos comentarios? Bueno, empezando por el estigma, creo que definitivamente si eres una persona que lo que le interesa en la vida es dinero y posesiones materiales, las humanidades no son un buen espacio, ¿no? O sea, porque
No es que no haya campo laboral, sí lo hay, pero no es como la prioridad que rige nuestra vida, ¿no? Enriquecernos. Bueno, al menos la mía no es esa, ¿no? Entonces, yo creo que ese estigma viene de personas que han confiado demasiado en las carreras técnicas, ¿no? En las carreras, por ejemplo, de ingeniería, de abogacía, de medicina, que claro, ¿no? O sea, sin ellas, vaya, ¿no? El mundo no sería lo que es. Pero yo conozco, tengo amigos de esas carreras que también tienen que luchar por su subsistencia, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento histórico en el que más allá de si eres de humanidades, de matemáticas, de lo que tú quieras, si no naces con privilegios y si no naces en una familia adinerada, vas a tener que luchar por por tu comida, por tu techo, ¿no? O sea, no es, siento que ya no está tan vigente esta cuestión de la movilidad social a partir de lo que estudiamos. Y en ese sentido, el campo laboral, pues es bastante amplio, ¿no? Tienes desde edición, corrección, puedes trabajar con revistas, puedes trabajar para editoriales, puedes también ser freelance, ¿no? Obviamente la docencia es otro campo y casualmente, o bueno, yo he visto que muchas de las personas que estudiamos estas carreras tenemos una pasión por enseñar a los demás, ¿no? Y por compartir estos saberes, porque sabemos que sin estos saberes el espíritu del ser humano muere poco a poco, ¿no? Y es lo que yo una vez le dije a una señora que me dijo, ay, ¿para qué estudias eso? No, ¿por qué no estudias una ingeniería, algo que sí importe, ¿no? Me dijo. Y yo le dije, pues es que precisamente por ese tipo de juicios es que nuestro espíritu está tan destruido, ¿no? O sea, nosotros, las carreras de humanidades, se ocupan de esa parte que el sistema capitalista ha querido dejar de ver, ¿no? Para vendernos cosas, ¿no? Que es esa parte esencial de nosotros. Entonces, pues, no lo, no sé, yo no creo que alguien que quiere estudiar letras o cualquier humanidad, cualquiera de las humanidades, deba detenerse por eso, ¿no? A menos de que neta quieras ser una persona súper adinerada y así, bueno, que las hay, ¿no? Pero son excepcionales. Entonces, yo no lo vería como un obstáculo por ahora. Y, y tú hablas, bueno, me dijiste algo que sí lo comparto, que vivimos en un momento histórico complicado y por esa misma complicación es cada vez más difícil de alguna manera introducir la lectura. Bueno, yo te lo digo porque di clases, ¿no? Y es como que difícil decir, a ver, es importante, ¿no? Yo no soy experto en la literatura, pero sé que es importante leer, ayuda a la imaginación, ayuda al espíritu, que es lo principal, lo que tú comentabas. Y qué tan importante es la literatura hoy en día, porque sabemos que no todas las personas por diferentes circunstancias de su contexto pueden leer, o sea, no porque no tengan las ganas, ¿no? Sino por diferentes circunstancias no pueden leer y se les dificulta. Para ti, ¿cuál sería la importancia de la literatura en este momento histórico? Yo creo que es una pregunta que tendría muchas respuestas, pero para empezar, yo creo que seguir testificando como escritoras, como escritores, precisamente estos momentos, ¿no? Volteamos mucho a ver la literatura del pasado precisamente para entender procesos históricos y yo siento que nosotros tenemos, si vamos a escribir, pues no solo no tenemos que, más bien no tenemos opción, no tenemos opción, vamos a dejar impresos en todo lo que escribamos el espíritu de esta época, o sea, y este espíritu es un espíritu de violencia, es un espíritu de capitalismo, es un espíritu de política de broma, ¿no? O sea, es donde la democracia, decimos, ¿dónde está la democracia? O sea, es un momento histórico muy interesante. Bueno, sin además, ¿no? Hablar de la pandemia, o sea, esto te lo juro que ha hecho que muchos de nosotros nos pongamos a escribir, ¿no? Que nos pongamos a intentar entender
qué está pasando e intentar entender qué está pasando dentro de nosotros a causa de este fenómeno, ¿no? Entonces, además, bueno, además de la literatura, o sea, de la literatura como reflejo social, pues también está lo bonito que es, no sé, eh, cuando estás, no sé, muy atravesado por este mundo, ¿no? Por este mundo y te duele el mundo y así, y abres un libro, ¿no? Y puedes, ya sabes, no quiero decir evadir la realidad, sino mejorar la realidad a partir de una lectura, ¿no? Porque esa lectura te va a transformar y va a hacer que tal vez lo que te aqueja no sea tan insoportable, ¿no? Entonces, en ese sentido también. Y, y bueno, en el sentido de la escritura, ¿no? Independientemente de si una escribe literatura o no, es muy importante escribir, ¿no? Es muy importante tener un espacio en el que podemos decir lo que queramos, que es una hoja de papel, ¿no? Una hoja de papel no te va a decir por qué piensas eso, o no te va a juzgar por tus acciones, no te va a decir, oye, este, eso no lo hacen en mi caso, eso no es de señoritas, ¿no? O no sé, o sea, pendejadas que, perdón, No que te tal vez preocupes. nos pueden decir las personas de carne y hueso, ¿no? Y que tanto la hoja en blanco como un libro no te van a decir, ¿no? Entonces, con el tiempo he ido entendiendo esa amistad de muchas escritoras y escritores con los libros, ¿no? O sea, siempre leíamos este tipo de odas al libro, de homenajes, ¿no? Al libro como un amigo, a la biblioteca, ¿no? Borges, que dice que el cielo es una biblioteca gigante, ¿no? Todas estas cosas. Y con el tiempo que vas leyendo y encuentras los temas que te gusta leer, te das cuenta de que es verdad, ¿no? De que los libros son amigos, ¿no? La hoja en blanco es una amiga también, ¿no? Entonces hay que usar esos recursos si podemos. Ahora, es bien importante lo que dijiste. Hay lugares donde no llegan los libros, ¿no? Y donde no llega por así decirlo, cultura de la escritura, ¿no? Yo creo que en ese sentido, como humanistas, tenemos la obligación de intentar llevar esa magia de las letras o de estos saberes a todas las personas que podamos, sin querer llegar a imponer, ¿no? También porque luego pasan esas cuestiones de que creemos que lo sabemos todo porque somos humanistas y aquí, y llegas a, no sé, a una comunidad e intentas hacer que la gente piense como tú y así, pues no, tampoco va por ahí. Más bien sería como una cuestión de, oye, busca tu libertad en las letras, ¿no? O sea, las letras son un conducto hacia esa libertad. Uh-huh. Y esto que te estás diciendo, ya las últimas preguntas que te voy a hacer para mejorar la realidad, ¿qué autores? Pero obviamente no quiero que des autores hombres, quiero que des autores femeninos, porque en este caso pienso que son muy poco conocidas las autoras mexicanas o internacionales que tú consideres importantes, que han marcado la historia y que las recomendarías para que puedan ser leídas. Pues empezando por México, ¿no? Obviamente mencionaste a Elena Garro, ella es una, Inés Arredondo, Rosario Castellanos, ellas dentro del siglo XX. En este momento, no sé, es que siento que ese decir que han sido importantes, fueron importantes en ese momento, pero ahorita al menos yo siento que ya no, que la producción literaria que se está haciendo ya no busca ser paradigmática y ya no busca ser canónica, ¿no? Entonces hay muchas autoras actuales que yo sigo, o sea, de que vaya, las leo, eh, que me parecen impresionantes, ¿no? Por ejemplo, te voy a mencionar a una ecuatoriana, se llama María Fernanda Ampuero, es una muchacha, es una mujer muy joven que escribe cosas de terror, ¿no? Pero
combina el terror paranormal, digamos, el terror que todos conocemos, con el terror de ser inmigrante latinoamericana en Estados Unidos, con el terror de ser víctima de feminicidio, con el terror, ¿sabes? Con terrores muy humanos, muy de gente oprimida, de gente subyugada por el sistema. Obviamente la condición femenina ahí también es una de las líneas fuertes de su escritura, ¿no? Sin llegar a ser como un panfleto feminista, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, no toda la literatura femenina es feminista. Y eso no es malo, eso no, o sea, no le demerita nada, o sea, simplemente no tiene ese contenido ideológico que te quiera adoctrinar ni nada, ¿no? Pero el solo hecho de visibilizar las violencias o las opresiones hacia las mujeres, en caso de esta mujer, o por ejemplo de Rosario Castellanos, que en su tiempo escribió mucho de los indígenas tzotziles y tetzales de Chiapas, esa visibilización para mí ya es bien importante, es como decir, oigan, volteen los ojos para acá, ¿no? O sea, ¿cómo es que esto está sucediendo? ¿No? Entonces, ellas son algunas autoras, Mariana, bueno, es que a mí me gusta bastante toda esta cuestión del terror, ¿no? Entonces, otra que me gusta mucho es Mariana Enríquez, ella es argentina. Eh, para mí no puedes ya, no sé, no leerla, ¿no? Es muy, muy accesible, muy entretenida y juega mucho con el terror psicológico, pero también es increíble cómo de repente utilizan recursos muy sencillos, como, no sé, un estacionamiento, por ejemplo, el espacio de un estacionamiento para hacer un cuento de terror, ¿no? Entonces, sí, no podría decir que son importantes porque yo ya no creo como en eso de los grandes discursos, me cuesta trabajo entender los grandes discursos porque creo que de verdad hay muchas verdades. este, pero pues sí es necesario el acercamiento a esa literatura, ¿no? Tanto por entretenimiento como para entender, porque obviamente todas estas mujeres latinoamericanas que están escribiendo llevan, déjame pongo en silencio el celular. Sí. Llevan en ellas el estigma histórico de las dictaduras, ¿no? De lo que decíamos, la inmigración, obviamente de la violencia hacia la mujer, que en Latinoamérica, bueno, es una constante muy, muy fuerte. Entonces, es bien interesante entender la realidad histórica y la realidad social a partir de ellas. Ok, Tere, y la última pregunta, y con esta cerramos. ¿Tú recomendarías estudiar literatura? Pues sí, claro que lo recomendaría, ya lo he recomendado y ya he hecho que gente estudie literatura, ¿no? Que claro que te vas a deprimir en algún momento de la carrera, es posible, ¿no? Es posible porque, vaya, no puedes salir de la Facultad de Filosofía y Letras sin haber tenido algún tipo de quiebre emocional, porque pues es muy fuerte lo que las letras nos hacen por dentro, o sea, la transformación que nos crean las letras puede llegar a ser devastadora, ¿no? Entonces, yo solo sería como muy cautelosa en ese acercamiento, pero claro que lo estudiaría porque, bueno, además de que es muy interesante por sí misma y de que tienes como oportunidades laborales hasta medio extrañas, ¿no? O sea, que tal vez otras personas no tendrían. Pues es lo que decía desde el principio, ¿no? Ese acercamiento a ese universo que hemos creado como seres humanos, ese universo de sentidos, de imágenes y de palabras, ¿no? Como por ejemplo cuando lees un libro y una frase te impacta tanto que te la estás repite y repite y repite y esa frase se vuelve parte de ti, ¿no? Entonces eso para mí es como invaluable, ¿no? O sea, para eso estoy viva. No, sí, o sea, no, se me hace demasiado bonito, demasiado mágico, claro que lo recomendaría. Pues muchas Pero, gracias. Ah, perdón, perdón.
Pero también lo que decimos, ¿no? O sea, hay que tener siempre en consideración que estamos en un momento pues histórico en el que ese tipo de carreras no se remuneran tan bien, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Hay que ser objetivos también. Sí, Pues ahora sí, perdón. muchas gracias. No te preocupes, muchas gracias, te lo agradezco, agradezco tu tiempo, agradezco tus palabras y me gustó lo que dijiste y pues estaremos en contacto nuevamente, espero que en un futuro. Muchas gracias, te agradezco tu Sí, muchas tiempo. gracias a ti, Edgar. Gracias Nos por invitar. vemos. Bye. Bye.